Buenas noches, bienvenidos a Sin Juicio. Hoy tenemos un tema sumamente importante que va a facilitar la vida de muchos y es la nueva ley de conciliación virtual que ha sido aceptada por el Pleno del Congreso el 11 de marzo pasado. Para poder conversar un poco más sobre esto, tengo una invitada muy especial que se llama Carla Quinto. Ella es abogada, es conciliadora y es directora del Centro de Conciliación QIC Asociados y nos va a ayudar a entender un poco más este documento del 11 de marzo. Carla, buenas noches. Por favor, si puedes prender tu audio y tu cámara. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Lorena, por la invitación nuevamente para poder hablar sobre la conciliación virtual, sobre este dictamen que ha sacado el Congreso en relación a este punto tan esperado para los conciliadores. ¿Y cuál es tu opinión a este documento, a esta aprobación del Pleno del Congreso? Es una, me imagino, muy buena noticia para ustedes, ¿no? Que han estado un poco limitados todo este tiempo sin poder llevar a cabo muchas audiencias porque la gente no podía desplazarse con normalidad, por miedo también a los contagios. ¿Cuál es tu opinión respecto de esta aprobación del Congreso? Yo realmente me siento estoy muy contenta con esta modificación, con esta aprobación del dictamen, porque es un cambio mejor para el tema de la conciliación. Muchos centros de conciliación durante este tema de cuarentena, desde que creo que vamos a cumplir ya, o hemos cumplido un año, creo, del tema de la cuarentena desde el 15 de marzo. Justo ayer ha sido un año, ¿no? Sí, ayer ha sido un año. Ayer ha sido un año de esto, entonces sí me parece muy bueno porque una de las estadísticas muy importantes que salió es que el 21%, solamente el 21% de los centros de conciliación eran los únicos que se habían activado después de la cuarentena. Es decir, estamos hablando que el 79% de los centros de conciliación se mantenían cerrados. ¿Por qué? Porque no podían ejercer la actividad conciliatoria por diversos motivos, entre uno de ellos el tema de encontrarse enfermos de repente, o el tema del miedo del COVID, o diversos motivos que se generaron. Entonces, una de las estadísticas que menciona este dictamen, que es muy importante señalar, que en el año 2019 salió un resultado de que habían 1.988 centros funcionando. A causa del COVID, a causa de la cuarentena establecida por el Estado, solamente 421 de ellos se restablecieron, volvieron a continuar activándose. Entonces es un tema muy importante, es algo que nosotros hemos buscado siempre, hemos estado esperando desde el año pasado, porque bueno, como se ha visto, el tema del COVID no es algo que va a durar 15 días más o un mes más, es algo que vamos a tener que luchar bastantes años, y debido a las olas que se enfrentan en base al tema de nuevamente el contagio en su máxima expresión, genera de que nuevamente tengamos que hacer una cuarentena, teniendo ya propicio el tema de la conciliación virtual. Entonces, sí considero que es algo muy positivo para el tema de la conciliación. Si bien es cierto, hay ciertos temas que ajustar, que ya se ajustarán en el reglamento, para lo cual hay un grupo especializado de personas que se dedican a este tema de manera puntual, pero me parece muy bueno por el mismo hecho de que estamos avanzando, y eso es lo interesante, eso es lo bueno para el tema de la conciliación. Claro que sí. Y Carla, una pregunta, ¿este dictamen obedece estrictamente al tema de COVID o es algo que va a operar, digamos, en adelante o solo por época de pandemia? No, ya va a operar de acá en adelante. Acá en adelante es lo que va a operar esto. No es solamente por el tema de emergencia sanitaria, sino ya se está modificando el tema de la ley para que se pueda generar el tema de la conciliación virtual para todas las personas realmente. La cual sería opcional, ¿no? No es que todos obligatoriamente tenemos que hacer una conciliación virtual, sino que este dictamen da la potestad al centro que pueda ofrecer ambos servicios y si desea también solo ofrecer el presencial, digamos, o tiene que ofrecer los dos sistemas. Es algo opcional, es decir, en sí la opción o la solicitud de que sea virtual o presencial la tiene que dar el solicitante, que es una de las partes. Es decir, cuando ingresa una solicitud de conciliación, es ahí donde tienen que informarte si quieren que sea una solicitud virtual o una solicitud una conciliación virtual o una conciliación de manera presencial. Entonces, es en sí las partes que lo van a poder solicitar. Puede ser que el centro solamente actúe de manera presencial o puede ser que el centro solamente actúe de manera virtual, pero le da la opción
a poder continuar con los procedimientos y no suspenderlos. Nosotros hemos tenido en el mes de febrero ahorita, hemos tenido un mes de suspensión de todos los plazos por el tema del incremento de los casos de COVID. Entonces, con esto ya no se suspende, no se continúan los procedimientos, pero de manera virtual, nada más. El centro tendría que estar implementado con lo necesario para poder brindar este servicio. Digamos que un centro hoy día no podría brindar ese servicio, tiene que implementar, me imagino que el dictamen señala que debe implementar el centro o da a la libre decisión del centro qué medio va a usar. ¿Cómo es esta parte, Carla? El dictamen sí establece cuáles son lo que se debe de señalar, es decir, qué es lo que tiene que contener o qué debe tener el centro de conciliación. Por ejemplo, el primero y el principal es la verificación por parte del centro. Lo que te señala la norma es que una vez que ingresa la solicitud, el centro de conciliación tiene un plazo de 3 días para contactarse con el invitado. Se tiene que contactar con el invitado, validar los datos del invitado y cerciorarse que éste quiera ser notificado de manera electrónica y si cuenta con los medios para realizar la audiencia de manera virtual. Entonces, ese es un mecanismo primero que señala, porque actualmente lo que realiza el centro de conciliación es ingresa la solicitud y procede con la notificación, más no tiene un contacto directo con el invitado. Ahora sí va a haber un contacto directo con el invitado. Lo segundo que establece es el tema de la firma digital. La firma digital se señala que tiene que ser, como todos conocemos, la firma digital tiene que ser con un DNI electrónico, con un lector de DNI y con la firma y con el aplicativo de RENIEC. Pero también dejan en amplitud el tema de poder tener firma digital con terceras. Hay empresas autorizadas y certificadas que emiten firmas digitales y que podamos utilizar este mecanismo nosotros de manera privada para poder brindarles a nuestros clientes. Y lo último que señala es el tema de resguardo de la información. Lo que te dice es que no solamente la información se tiene que resguardar de manera física, en papel, como ahora es, sino se tiene que resguardar. Se hace, ¿no? En documentos, soporte papel. Exacto. Como siempre hemos estado acostumbrados, sino es que ahora, en la actualidad, ahora tiene que darse todo a través de un sistema electrónico, un sistema virtual que sea de protección y de seguridad por parte del centro. Es decir, tenemos que tener herramientas tecnológicas precisas que nos ayuden tanto con la firma digital como el tema de las audiencias que tienen que realizarse por un aplicativo como el Zoom, por ejemplo, y también el resguardo de toda esta información, porque no solamente se va a estar de manera impresa, sino se tiene que resguardar. ¿Y quién es el responsable de este resguardo? El centro. Esta ley de conciliación virtual, Carla, para que las personas que nos están viendo y escuchando, ¿es algo que ya está en vigencia? ¿En qué etapa se encuentra? Porque la noticia el 11 de marzo sale, se aprobó la nueva ley de conciliación virtual y de hecho el título del programa cuando lo he promocionado es ese, ¿no? Porque así se entiende más fácil, ¿no? Pero realmente es una ley que ya está en vigencia, ya mañana, Carla, en tu centro de conciliación ya la gente puede ir a hacerlo virtual, o faltan algunas etapas más que se deben seguir para que ya entre en vigencia. ¿Nos puedes explicar esto? Sí, efectivamente faltan etapas. Aún la norma, el tema de la modificación de la ley de conciliación no está vigente, no se puede aplicar. A la fecha todo es de manera presencial. Falta la aprobación del Ejecutivo, porque el Legislativo ha aprobado este dictamen, y también falta el reglamento. Por otro lado, el Ministerio de Justicia tiene que sacar el reglamento propicio sobre esta ley. Hay ciertas pautas que de repente en esta norma no van a estar claras o van a haber algunos puntos que se debe detallar un poco más, para lo cual existe un reglamento. Entonces, yo, a mi criterio, considero de que esta normativa ya debería estar implementada y vigente para los centros de conciliación en un promedio de 1 mes a 1 mes y medio. Que es mi opinión, lo que debería de darse para que los centros puedan aplicar la conciliación virtual. Muy bien, entonces nos dejas clarísimo que todavía esta ley no ha entrado en vigencia. Tenemos que esperar que sea aprobada por el Ejecutivo, pero es inminente su aprobación al parecer, ¿no? Ahora sí, para entrar a lo que es ya el procedimiento virtual, me gustaría que nos expliques cómo es la solicitud tradicional que uno presentaba en un papel, en computadora y se llevaba al centro de conciliación, con esta modificación, ¿no? Porque este dictamen, digamos, modifica 13 artículos de la ley de conciliación y agrega 2, ¿no?
¿cómo sería la forma virtual de presentar una solicitud? Okay. La forma virtual es que lo que te señala es que la solicitud también la puedes ingresar de una manera virtual. Puede ser a través del mecanismo que establezca el centro de conciliación, pero ese puede ser virtual. Dentro de las modificaciones más precisas, primero es que es virtual, porque a la fecha te señala la norma que la solicitud se tiene que presentar de manera presencial y certificar que efectivamente la firma corresponda a la persona de manera auténtica, original tiene que ser la firma. Ok, lo segundo que te señala son los plazos. Actualmente los plazos te indica la norma, la actual, es de que una vez recibida la solicitud, tú tienes un día para designar al conciliador, 2 días para cursar a las partes, para hacer cursar tus notificaciones, procede con la notificación, 2 días más, y de ahí tienes 7 días para poder realizar tu audiencia de conciliación. Y tiene que haber un intermedio desde la fecha de recepción a la fecha de la audiencia de 3 días de intermedio. ¿Qué es lo que te dice la norma? Que con el fin de que el centro de conciliación pueda cerciorarse de que esta persona, el invitado, tenga toda la voluntad y manifieste también su intención de realizar la audiencia de manera virtual, es que el centro va a tener un plazo mayor. Es decir, te indica de que en vez de 2 días de cursar las notificaciones, ahora tienes 3 días. En vez de 7 días para realizar la audiencia, ahora tienes 10 días. ¿Por qué? Porque se entiende de que de esa manera el centro va a tener mayor tiempo para poder conseguir información. ¿Esto qué implica? Que el modelo de tu solicitud tiene que variar. ¿Por qué? Porque en tu solicitud habitualmente, ¿qué es lo que se consignaba? El nombre de la persona. Un ejemplo, Carla Quinto Coveña con dirección Salamanca. Pero ahora que se tiene que consignar su teléfono fijo, su teléfono de celular, el correo electrónico, algún número de contacto de alguna persona. ¿Por qué? Porque nosotros como centro tenemos que ubicar información y tenemos que ubicar a la persona para que efectivamente corroborar estos datos. Entonces, tanto los plazos como la forma en cómo se realiza el inicio del procedimiento varía. Obviamente se entiende que si la parte solicitante solicita que sea de manera presencial, todo continúa su mismo curso. El tema va a ser cuando solicite que sea de manera virtual. Ahí los plazos se van a ampliar un poco más, no extendiéndose de los 30 días que te señala la norma, pero sí se tiene que ampliar. Quiere decir, la parte solicitante es quien elige la forma, cómo se va a llevar adelante el proceso. Y si de pronto notificamos a una persona que, no sé, no tiene computadora, no tiene internet, no se puede conectar, ya no sería posible llevar adelante esta audiencia de conciliación. Lo que se señala este dictamen es que en el supuesto que el invitado no tenga ningún tipo de posibilidad de poder comunicarse, contactarse, o sea, una persona que no conoce mucho este sistema de virtualidad, por así decirlo, a través de los aplicativos que actualmente se usan, puede venir al centro de conciliación. Y con la parte invitada sería de manera presencial y con la parte solicitante se realizaría de manera virtual. Pero él puede asistir al centro de conciliación. Quiere decir que puede estar una de las partes en el centro de conciliación y una de las partes en su casa, no sé. Exacto, en su casa. Puede darse la situación, porque efectivamente de repente desconoce del mecanismo. Hay personas que a la fecha no saben cómo utilizar y prefieren tener a alguien que los pueda asesorar sobre este tema. Entonces se le tiene que dar, el centro tiene que darle las facilidades. ¿A qué se refiere facilidades? Darle una computadora para que él pueda conectarse, estar siguiendo de que efectivamente se conecte, mientras que el conciliador está en otra computadora. Pero no se conecta el conciliador con el invitado juntos en una pantalla. Cada uno en su... Todo eso tiene que implementar también, ¿no? Una computadora para invitados que quieren estar en el centro de conciliación, ¿no? Exacto. ¿Por qué? Porque son personas que desconocen. Entonces, no es que en una misma computadora va a estar el conciliador y en otra el invitado y todos juntitos, no. Sino es que cada uno tiene que estar separado, cada uno con una computadora totalmente distinta. Porque se entiende de que estas reuniones se va a desarrollar a través de una plataforma. Entonces, de que cada uno va a poder expresarse, opinar sin ser interrumpidos y que se gestione de esta manera la presencia de ambas partes. Ahora, entiendo que el conciliador sí debe estar en el centro de conciliación. Él no puede estar en su casa. Claro, uno de los puntos que muchos había mencionado es que con esto el centro ya no existiría el espacio físico. Ya no pago local, ya en mi casa, me ahorro, no sé. ¿No? Exacto, muchas personas me dijeron, pero ya con la conciliación virtual ya no va a haber centro de conciliación porque ya no hay un lugar físico, pero no.
¿Qué es lo que te dice el ministerio? Todas las audiencias se tienen que realizar el conciliador en el centro. Y también en el centro tienen que resguardar toda la documentación. ¿Por qué? Porque aparte de que sea virtual, si bien es cierto, todo es de manera virtual, todo lo tienes que imprimir y todo lo tienes que tener en un file. Es decir, no es necesariamente de que ya yo tengo de manera virtual y todo es virtualizado y no tengo nada impreso. Todos los documentos se tienen que imprimir y resguardarlo en un file que tú tengas con el fin de resguardar dicha información. Por más que tenga en forma digital cierta documentación, igual también tiene que haber un archivo físico de todo. Sí, de todo lo que haya, de todo. Ya, y una vez que ya llegó el día de la audiencia, ¿no? Ambas partes se conectan, no sé, de la computadora celular, en el centro de conciliación, en la computadora que hemos hablado que vas a implementar, Carla. Allí, bueno, se identifican, me imagino, con su documento, pero llega el momento final, que es el más importante, creo yo, que es cuando ya lograron el acuerdo. ¿Cómo van a hacer para firmar este acta de conciliación que normalmente las partes firmaban, mostraban su DNI? Ahora, ¿cómo sería esto? Ahora lo que te señala la normativa es que es con firma digital, pero ahí te lo deja un poco amplio porque te dice que es con firma digital. Como nosotros sabemos, la firma digital lo hace RENIEC en un aplicativo de RENIEC. Para que tú puedas hacer la firma digital en RENIEC con su aplicativo, tienes que tener DNI electrónico y un lector. Paralelamente, no te señala si puede ser con empresas privadas certificadas, obviamente, en este aspecto de firmas digital o no. Por lo que estamos solicitando una aclaración. ¿Por qué? Porque muchas de, como nosotros conocemos, no todas las partes o no todos los conciliadores tienen el DNI electrónico y su lector para realizar ese trámite. Muchas partes solicitantes o invitadas, cuando se encuentran al otro lado queriendo firmar, puede tener error en la firma al momento de abrir el aplicativo, de repente no cuentan con el DNI electrónico, sino el DNI azul, o de repente tienen muchos problemas con su computadora y no pueden gestionarlo. Entonces, nosotros, por ejemplo, como centro, estamos averiguando de empresas privadas que se encarguen de hacer este trámite, para que con el fin de poder ayudar a las partes para que esta firma sea un poco más rápida, sea un poco más proactiva, por así decirlo, que ellos mismos ingresar con su lector de su DNI a su aplicativo. ¿Por qué? Porque es raro que ellos lo realicen, es decir, no es tan común que se pueda realizar. Entonces, lo que nosotros buscamos es que también sea por empresas privadas. Y esta empresa privada es la que nos respalda a nosotros como centro y respalda a las partes que son efectivamente las que han firmado los acuerdos y no haya ningún tipo de inconveniente a futuro. Claro, y el acta que normalmente también se le entregaba a cada uno, se lo llevaba a su casa, ¿cómo se le haría entrega a una persona que está a través de una pantalla? ¿Cómo sería allí la entrega? Claro, lo que te señala la normativa es que el acta, es decir, el acta final tiene que constar con un acto de verificación. Es decir, actualmente nosotros, por ejemplo, cuando sacamos partidas de nacimiento o partidas registrales, nos vamos a ver que hay un código QR o de repente hay un código, un dígito, en donde nosotros cuando ingresamos a la página de RENIEC o a la página de SUNAR o registros públicos, podemos validar que efectivamente el acta es la misma, es decir, el acta que yo estoy, la vigencia de poder, un ejemplo que yo veo acá es la misma que me está saliendo en la pantalla, no hay ningún error, es el original. Perfecto. Entonces, lo que te dice la normativa es de que el centro de conciliación tiene que dar esta verificación. Entonces, esas son las herramientas tecnológicas que nosotros tenemos que conseguir. ¿Para qué? Para que cuando esta acta, un ejemplo, se quiera hacer ejecutable o se quiera ejecutar porque no se cumplieron sus acuerdos, el juez de manera automática puede ingresar a la página del centro y con un código verificar de que efectivamente esta acta es la correcta. Es decir, no hay otra acta y esta acta sí es válida porque lo mismo que me dice en la página web del centro, me está diciendo de manera presencial y física acá. Y seguramente esa especificación ya la traerá el reglamento. Se entiende que esas especificaciones lo tienen en el reglamento de manera puntual, porque la norma lo que te señala es el acto de verificación. Es decir, el centro tiene que constar con sus actos de verificación y de comprobación de que efectivamente el acta es correcto. Porque hay que darnos cuenta, muchas veces hasta a mí me ha pasado en la vida de que me han entregado vigencias de poder falsificadas. Oh. Entonces, sí nos tenemos que dar un poco de conocimiento de que esto sucede. Entonces, podemos de repente estos documentos, hay que tener un mecanismo de verificación para que
cualquier juez o cualquier persona pueda comprobar que efectivamente esta acta es la original y que no hay ningún tipo de inconveniente, tanto con actas de acuerdo total como actas de falta de acuerdo, así como actas de inasistencia en Pero su igual totalidad. todo lo pueden usar en juicio para decir, no quiso conciliar, mire señor juez, si es falso, ¿no? Lamentablemente no podemos confiar de todo el mundo, ¿no? Siempre hay que ser diligentes porque es pasible de encontrarnos con alguien deshonesto que haga este tipo de cosas, ¿no? Sí. Me comentabas algo antes de empezar con esta transmisión acerca de una novedad, ¿no? Que es el poder que se puede dar ante el secretario para poder efectuar conciliaciones. ¿Nos puedes explicar un poco qué tipo de materias pueden ser pasibles de este tipo de poder y en qué consiste este poder que se puede dar a través de esta reforma que tenemos desde hace unos días? Claro, mira, conforme al artículo 14, que es el artículo de modificación, establece que la concurrencia de la conciliación es personal. Salvo que, ejemplos, las causales que establece que salvo que la persona domicilie en el extranjero, esté en un distrito conciliatorio distinto, darse por un tema de salud, enfermedad u otro. Entonces, en estos casos, la ley lo que se señala es de que tú tienes que realizar un poder a un tercero y este poder tiene que ser por escritura pública e inscrito en registros públicos con sus facultades correspondientes. Hasta ahí es lo que señala, lo que siempre se ha señalado en la norma. ¿Cuál es la novedad? La novedad es que es lo que te indica de que para temas de tenencia, regímenes de visita, pensiones de alimentos o desalojos, o sea, cualquiera de estas materias, te señala que las partes pueden otorgar poder ante el secretario del centro de conciliación. Es decir, un centro de conciliación está conformado por el director y por el secretario. Por el secretario, el conciliador y el director del centro, que son las personas que manejan el mismo. Entonces dice, si yo, un ejemplo, soy el papá, y el papá, la mamá me ha pedido la tenencia, régimen y pensión de alimentos, y yo no quiero asistir a la audiencia porque de repente tengo una muy mala relación con la mamá. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Acudir días antes al centro de conciliación, presentar una solicitud donde yo le estoy otorgando poder a mi hermano, un ejemplo, para que él me represente en esa audiencia. Entonces ya no se requiere ni escritura pública, no se requiere ni minuta y tampoco se requiere que estén inscritos en registros públicos. Entonces, eso de allí es una novedad para todos. Eso no estaba anteriormente. Es decir, antes cuando nosotros vimos el proyecto de la ley, que era lo anterior, no había esto. Esto fue como que la novedad porque consideramos de que ya nos están dando una gran potestad, de que nosotros como centro de conciliación validemos que efectivamente hay un poder que se le otorga a una tercera persona para un acto determinado que es la tenencia, el régimen de visitas y la pensión de alimentos o desalojo, que es lo que señala la norma. Entonces, sobre estos puntos, ya no requieren las partes ni ir a la notaría, ni hacer su escritura pública y ningún otro acto, Lo sino cual de frente con el centro. implica un gasto y además tiempo, ¿no? Que uno deja de hacer la conciliación porque hasta que salga el poder te puedes demorar 2, 3 semanas, ¿no? El poder por escritura pública. Ajá, exacto. Entonces, a lo que te señala es de que obviamente va a haber más claridad en el tema del reglamento, pero te dice que eso de aquí es ante el centro, ante el secretario, quienes pide un acta de conciliación. Se entiende que en el reglamento van a especificar cómo se va a realizar, de repente cuántos días antes se tiene que realizar este acto, cuál es la formalidad que se tiene que dar. Un ejemplo, yo diría, si a mí me van a entregar un poder sobre una tenencia, yo voy a solicitar que realmente me diga qué va a pasar con la tenencia, es decir, que establezca su posición y que la persona solamente vaya a manifestar la posición del papá, un ejemplo. Entonces, yo, en mi idea, diría, yo preferiría que sea de esta manera para que no haya un tema de que han transgiversado mi posición. Mi posición no era de repente, no era la tenencia a favor de la mamá, sino la tenencia a favor mía. Siempre es mejor consignar en cualquier tipo de poder ya la voluntad, ¿no? Para que no haya ningún tipo de observación, a que le des el libre albedrío al apoderado, ¿no? Siempre es mejor, ¿no? Claro, pero por ejemplo, la ley no te especifica eso, no te señala. Entonces, igual, si el reglamento tampoco te señala eso, ya es el centro de conciliación que tiene que tomar sus ciertas precauciones, por así decirlo, para poder indagar un poco más sobre este tema y poder sacarlo de manera correcta. Carla, una pregunta, ¿con la virtualidad podemos conciliar con extranjeros? Con la virtualidad, no. Lo que te señala es de que una persona que domicilia en el extranjero tiene que tener un poder.
un poder y con su escritura pública y un poder ante registros públicos. No es Es que lo que te dice. se conecte y ya como es virtual se conecta y así esté en el país que esté. Esa parte no está muy definida. En todo caso. Tampoco está definida. Lo que te establece solamente es el poder ante el secretario para estas materias. Así la persona domicilia en el extranjero. Es decir, una de las personas, por ejemplo, si es un papá que domicilia en el extranjero, puede solicitar su poder ante el centro de conciliación, ante el secretario del centro de conciliación. Pero si, un ejemplo, es una persona que domicilia en el extranjero y es una materia de obligación de dar suma de dinero, tiene que cumplir su protocolo de su escritura y registros públicos. Entonces, hay ciertos temas que de repente el reglamento va a aclarar un poco más sobre esa edición. Porque, un ejemplo, otra pregunta que bastante me han hecho es si ya puedo conciliar en otros distritos. Un ejemplo, yo estoy acá en Lima, pero como es virtual, de repente yo puedo conciliar un caso de Huancayo. Y tampoco la norma te establece, porque te indica de que tu centro sigue teniendo tu distrito conciliatorio que corresponde, que es Lima y Callao. Entonces no te señala que por la conciliación virtual puedes aceptar otros casos en provincia, por ejemplo, de Huancayo, de Ica. No, la norma ahí no lo deja. Lo único que señala es que tu centro de conciliatorio es tu centro y por ende se aplica de esta manera como centro de conciliación con su distrito conciliatorio. Muy bien, y en cuanto a los centros de capacitación, que ya había habido una autorización para que funcionen virtualmente, ¿no? Como algo temporal, ahora con esta norma también ya pueden funcionar en forma virtual, en forma indefinida. ¿Cómo es eso, Carla? ¿Nos puedes explicar? Sí, cuando en el tema de los centros de conciliación salió una resolución directoral donde establecía de que autorizaban a los centros a dictar cursos de manera virtual solamente hasta que dure el estado de emergencia sanitaria en forma total. La ley lo que establece es de que los cursos se pueden dictar de manera presencial o también de manera virtual. Entonces también va a depender mucho de la posición del centro de formación. Habrán centros de formación que consideren que lo más oportuno sea de manera virtual y otros de repente ya cuando se levante el estado de emergencia sanitaria, que como les repetía al inicio, no sabemos cuánto va a durar, no sabemos en qué momento se va a acabar o cuándo va a ser nuestra nueva realidad. Entonces, lo dan sí de manera de que los centros de conciliación lo pueden realizar en ambas circunstancias, tanto de manera virtual como de manera presencial, cualquiera de las dos. Perfecto, Carla. Yo creo que con lo que hemos conversado ya a las personas que nos están viendo les va a quedar bastante claro, ¿no? Y resaltar, esto todavía no ha entrado en vigencia, hay que esperar un poquito hasta que esto ya sea aprobado por el Ejecutivo. Carla, no sé si primero agradecerte por tu tiempo, por habernos explicado todo esto acerca de la nueva ley y también si quieren contactar con tu centro de conciliación o de capacitación, donde les cuento que soy alumna, Carla es mi profesora, estoy siguiendo mi curso. Por favor, ¿dónde te pueden ubicar? Si puedes dar algún tipo de correo, de repente teléfono, red social. Carla. Claro, me pueden ubicar al celular 99320-1707 o en mis redes sociales de Facebook y de Instagram, que es Centro de Conciliación y Formación QIC Asociados, para que puedan ver de repente los cursos que se van a dictar, porque en 5 de abril ya se apertura el curso de familia en temas de conciliación, así como cualquier otra consulta sobre el tema de conciliación de manera puntual. Así es, ya saben, si quieren contactar a Carla o su centro de conciliación, ya Carla ha dado los números y las redes. Y bueno, agradecer también a cada una de las personas que han estado conectadas siguiendo esta transmisión. Si tienen alguna consulta, pueden dejarla en el chat de este video. Y Carla, nuevamente muchas gracias. Y bueno, que tengas buenas noches. Y con ustedes nos vemos el próximo martes a las 7. Gracias Lorena por la invitación. Gracias a todos. Nos vemos. Sí, Carla, gracias. Gracias.